Continuamos en Unidiversidad Noticias. Ahora sí, el momento de presentar a Jorge Fernández Rojas para que nos introduzca en su columna de Amor por el Dato. El tema a tratar sigue siendo la remonta. Hemos hablado mucho sobre este tema con un informe especial de Unidiversidad y también esta semana, como por ejemplo la entrevista que compartíamos ayer con el abogado Pablo de Rosas. Él y Fernando Armañague son los que están representando a los vecinos de la zona, a los puesteros, en Campo La Remonta, teniendo en cuenta todo el contexto de la información que seguramente ya conocen, que es la posible venta por parte del Estado de estos terrenos allí en el departamento de Tunuyán, en la zona del Valle de Uco de nuestra provincia. Amor por el Dato, Jorge Fernández Rojas, sobre este tema. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches, ¿cómo va, Nato? ¿Todo bien? ¿Está bien? Muy bien, por suerte. Víspera de feriado, gracias por escarapela, lo voy a hacer público. Por favor, así que... un regalo patrio. Bueno, absolutamente. Aquí estamos para seguir hablando de la remonta, remontando un poco este tema que nos ocupa desde hace un tiempo a esta parte para hablar de los preciados terrenos allí en el departamento de Tunuyán, en la precordillera y cordillera de los Andes, en la zona del Valle de Uco. Una zona con alto potencial productivo realmente y muy buena proyección en cuanto a lo que se supone que puede llegar a obtenerse de esas tierras a nivel productivo. Bueno, como se sabe, el gobierno nacional ha decidido que esos bienes, a través de la administración de bienes del Estado a nivel nacional, pasen a subasta prácticamente, y allí se ubican, entre otros sectores, un ámbito del establecimiento militar de Campo Los Andes. Nosotros viajamos hasta allá no hace menos de un mes ya y dimos a conocer lo que allí acontecía, lo que se produce y las actividades que se desarrollan en ese lugar. Hoy nos enteramos, mejor dicho, desde ayer a esta parte, ya tenemos conocimiento de una instancia judicial que es la suspensión del efecto del decreto 225/17, que es el tema que nos ocupa en este APD de hoy, en vísperas del 25 de mayo. Y la pregunta que nos hacemos justamente en el APD, ¿quién tiene que definir la validez del decreto 225/17, que está suspendido a través de la decisión de un juez, el juez Marcelo Garnica, que ha definido que se aplique el no innovar, es decir, que no se aplique exactamente el decreto 225, que son los aprestos para la venta y el remate de esos terrenos a causa de un pedido de amparo que han hecho 20 productores y que el juez le ha dado cabida, ¿no? Esa es la noticia que ayer dábamos. Hoy hay otras novedades y lo vamos a presentar con nuestra placa en el APD de hoy. A ver. Ahí estamos. Bueno, la figura del momento, ¿saben quién es él? Es un conocido abogado radical con mucha actividad política en otro tiempo, durante la década del 80 y el 90, es Fernando Armañague, que junto a Pablo de Rosas, que ayer estuvimos viéndolo a él, el otro abogado, plantearon en defensa de los puesteros de la remonta este amparo, que fue escuchado y fue aceptado por el juez Garnica. Ahora, la pregunta que nos hacemos en este APD es: ¿quién tiene que definir la validez del decreto 225/17, que es nuestro dato del día? ¿Por qué? Porque ha tomado como consecuencia, digamos, la acción judicial, la suspensión del decreto. Pero a la vez, el juez Garnica decidió enviar la causa a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque dice que la demandada, es decir, el gobierno nacional, tiene sede en Buenos Aires y de esta manera quedarían un poco contrariados los intereses de los puesteros, que en principio han pedido la suspensión del decreto, viendo peligrar su ámbito de vida de hace años que llevan allí desarrollándolo, además de que ven peligrar el lugar concretamente, previendo que pueda haber desalojos concretamente. Y eso es lo que ha dicho el juez. Le ha dado lugar a ese pedido porque los puesteros están en inferioridad de condiciones en esta situación, en la aplicación del decreto. Ahora bien, si el juez Garnica decide también pasar la causa a Buenos Aires, vuelven a quedar en inferioridad de condiciones los puesteros, porque deberían ellos, como demandantes,
tramitar este expediente en Buenos Aires y trasladarse de Mendoza hacia allá. Son más de 1.100 kilómetros concretamente, por lo cual generaría para los demandantes que están como un sector vulnerable dentro de la sociedad que se desarrolla en el territorio en litigio, quedarían otra vez en inferioridad de condiciones. Eso es lo que han esgrimido los dos abogados que defienden los intereses de los productores. ¿Qué va a pasar con esto? Concretamente, ya pasó esta mañana, le apelaron la medida del traslado de la causa e inmediatamente se dio lugar a esa apelación. Es decir, se suspendió la decisión del juez Garnica a pedido de los abogados y va a ser la Cámara de Apelaciones a nivel federal quien va a definir si la causa debe trasladarse a Buenos Aires o no. Y también definió la Cámara que la suspensión del decreto es por tiempo indeterminado y no por 3 meses como se había dicho por ahí en algún medio de comunicación concretamente. La suspensión es por tiempo indeterminado hasta que se defina si el decreto del presidente Mauricio Macri, firmado el 4 de abril para la ejecución de la venta de estas tierras, se produzca, si es legal y constitucional. Eso tiene que definir, la Cámara lo va a definir, ese es el tema de fondo concretamente. Mientras tanto, la suspensión de la aplicación del decreto, es decir, el proceso de venta queda totalmente suspendido y por tiempo indeterminado. Jorge, ayer Pablo de Rosas nos lanzaba 2 datos interesantes. Con respecto a la constitucionalidad del decreto, ellos manifiestan que es inconstitucional porque tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Bueno. Seguramente esto va a estar en carpeta ahora en manos de la Cámara, según el dato que nos acabas de brindar en tu columna APD. Otra cuestión interesante es la curiosidad tras el fallo, en realidad la resolución, no es un fallo del juez Garnica que está subrogando el juzgado número 2 de los tribunales federales aquí en la provincia de Mendoza. Manifestaba Pablo de Rosas y los abogados, junto con Fernando Armañague, que no podía emitir una resolución e inmediatamente también declararse incompetente en la causa porque radica la Administración de Bienes del Estado en Buenos Aires. Entonces, en esa contradicción seguramente también fue un punto que han establecido a la hora de apelar, según el dato que vos nos lanzás hoy. Bueno, la apelación contiene esos mismos argumentos. Claro. El tema es que la Cámara, que es la instancia superior al juez Garnica, ha decidido aceptar la apelación, pero no es que le haya dado la razón a los argumentos de los abogados, sino que ha decidido que van a estudiar la apelación, por lo cual la medida del traslado de la causa que había definido Garnica queda suspendida también. Es decir, la causa todavía permanece en Mendoza hasta tanto la Cámara defina si es pertinente el traslado hacia la jurisdicción de Buenos Aires o no. Y por ende, pero también ha definido la Cámara que la suspensión del efecto del decreto 225, es decir, el proceso de venta de las tierras, no es por 3 meses, sino por tiempo indefinido hasta que se determine si el decreto es constitucional o no. Está fundado también en los argumentos de los abogados que dicen que el decreto debería haber sido refrendado por el Congreso de la Nación para darle una validez constitucional y que esa venta o esa decisión de vender los terrenos tan valiosos, por cierto, se concrete. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que uno observa de esta situación que ha definido Garnica en estas instancias? Garnica se ha dado cuenta que el reclamo de los vecinos de la remonta es válido en esa medida. Ahora, hay tanto interés y tanta presión, tanto política como sectorial en lo privado, son tan preciadas esas tierras, que el mismo juez, es lo que se supone por la misma iniciativa que ha tomado, que al darle la razón a los vecinos, pero después trasladar la causa, es decir, no hacerse cargo de la causa en sí mismo, da la pauta de que se ha sacado de encima el expediente. Ha querido hacer eso concretamente. Ha definido, en todo caso, darle la razón a los demandantes, pero en la cuestión de fondo no se ha animado a asumir ese rol de análisis que como juez le es de competencia aparentemente por lo que uno puede observar en esta instancia. Veremos ahora, a partir de este momento empieza otra historia, porque es la Cámara de Apelaciones la que va a definir y es un tribunal de mayor envergadura aquí en la región
que va a definir, primero, si se queda la causa y segundo, va a definir, si se queda, va a definir la constitucionalidad del decreto o no. Eso es para finalizar esta primera parte de este capítulo judicial que se ha iniciado en el tema de la venta de los terrenos de la remonta. Muy bien, Jorge, agradecemos el dato y el amor por el dato de esta columna en este día miércoles 24 de mayo, víspera de feriado el 25 de mayo. Mañana, jueves, no va a haber noticiero, pero sí vamos a vivir Chat Político, la segunda edición. Sí, tendremos acá en el segundo programa de este ciclo que va a llegar hasta noviembre de este año, si todo sale bien, vamos a conversar con el casi seguro candidato a senador provincial del Partido Justicialista del Peronismo para las próximas elecciones, que es Adolfo Bermejo. Con él conversamos, vamos a estar en línea en Chat Político con ellos, con la conducción de Claudia Durán y la producción de Juan Estañoli. Muy bien. Gracias, Jorge, que descanses mañana. Igualmente, y nos veremos la semana próxima. Absolutamente. Hacemos pausa, ya venimos.